Lo que me gustaría hacer ahora, es pasar por una serie de presentaciones PDF que preparé para mí, para mi propia comprensión, para tratar de entender exactamente lo que está pasando, o mejor, que no está pasando, pero se nos hace creer que está pasando. Pero primero recapitulemos sobre lo que hemos estado hablando, con respecto a un préstamo. Un préstamo tiene que ser lo que uno da a cambio de otra cosa. Para que alguien preste, usted tiene que deber algún tipo de obligación. Es una expresión de promesa que va en dos direcciones, y el primer reclamo es que prestan el dinero de los depositantes o usan el capital del banco o usan los billetes del banco. Estas son las tres preguntas primarias que más me inquietan. Cuando le preguntas a un banquero, ¿de dónde vino el dinero?, dice cosas como, tú eres uno de esos locos que se piensa que el dinero viene de los depositantes. ¿Cómo que asumen el por qué haces la pregunta de facto? De hecho estás loco, estás creyendo propaganda. Eres parte de una estafa de internet o lo que hacen también es tratar de hacer lo que yo llamo un asesinato de personaje. Pero ese no es el tema que nos trae aquí, del que realmente quiero hablar. Lo que quiero realmente es saber la respuesta, sí o no. Bueno, pues eres parte de una estafa de internet. Bueno, vale, ok, quiero decir, pero sí o no. Porque eso no responde a la pregunta, y ni siquiera voy a entrar en si es una estafa o no, solo quiero saber la respuesta. De todos modos, de las tres posibilidades que hemos planteado, ya hemos desinflado la de los depositantes. Tampoco puede ser el capital del banco, porque eso es una violación federal, y no pueden ser las notas promisorias del banco, porque eso nuevamente está desinflado con varios de los casos judiciales que os he mostrado reforzados por sus estatutos correspondientes. Entonces, ¿de dónde vino el dinero? Una cosa que encontré dentro de este libro en los 7 u 8 años de estudio, es su definición de la palabra reservas. Cuando escuchas a un banco hablar de reservas, o lo que ellos llaman efectivos en bóveda, uno supondría que tienen una caja fuerte en la trastienda y esa es la bóveda y ahí es donde guardan el dinero, sus reservas. Sin embargo, eso no es como lo define la Reserva Federal. Nuevamente aquí, hablamos de la teoría de la palabra recto. Crees que es correcto estar sentado recto, pero en la ley recto significa algo completamente distinto, un juicio o acusación. De nuevo en el libro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, sobre sus propósitos y funciones en la página 141, da una definición clara de qué son las reservas, o debería decir, su definición de qué es una reserva. El efectivo de la bóveda de una institución de depósito hasta el nivel de sus reservas requeridas más los saldos de sus cuentas de reserva sin incluir los fondos aplicados al saldo de compensación requerido. Para el profano, ¿por qué no simplemente dicen que el efectivo está en la bóveda? ¿Es eso lo que significa realmente? No, lo que usted creía que eran reservas. La gente común piensa que las reservas representan el monto del capital de los depositantes, almacenados en la trastienda, en sus bóvedas. Eso no es realmente cómo funciona. De hecho, esto es bastante confuso, pero viene bien explicado en estas tres secciones. Dice, cantidad de fondos requeridos que una institución de depósito debe mantener depositados como efectivo en bóveda. En otras palabras, el dinero de los depositantes realmente ingresa al Banco de la Reserva Federal o hay algo más llamado reservas, que ingresan a las bóvedas de la Reserva Federal. Como dice aquí, los depósitos en un banco de la Reserva Federal requieren una parte del saldo en la reserva. Esto, nuevamente da fuerza al argumento, de que hay algo más que el dinero de los depositantes que se mantiene reservado en el Banco de la Reserva Federal. Pero también veo que el Banco de la Reserva Federal esté ordenando y requiriendo. Un requisito es un mandato, una orden al banco de que mantenga un excedente de dinero o reservas, disculpe, no reservas de dinero. Eso me dice que el mismo banco del que hablamos aquí, cualquiera que sea, actúa. Para el Banco Federal, los bancos son una agencia o un agente del Banco de la Reserva Federal, según su propia admisión. Esto prueba varias cosas diferentes y luego tiene un apartado para reserva excesiva, que son las cantidades de reserva mantenidas por una institución de depósito en exceso de sus requisitos de reserva y el saldo de compensación requerido. Lo cual me lleva de nuevo a cuáles son las reservas de las que están hablando de reservas. Las reservas pueden ser depósitos en el banco o depósitos en la Reserva Federal, en su bóveda. Bien, bueno, ¿qué me están depositando en la Reserva Federal? Para ser minuciosos tenemos que volver a la definición de banco, tenemos que este es un
agente de la Reserva Federal. Si esto es cierto, aunque sea hipotéticamente, yo creo que lo son, pero dejémoslo así, si son un agente del Banco de la Reserva Federal. El banco te convence para que firmes el contrato de una hipoteca. Sin embargo, ¿cuándo entramos en qué es un billete? ¿Quién lo está dejando? ¿Quién es el banco? Si el banco es un agente del Banco de la Reserva Federal, y este a su vez es un agente del gobierno, ¿quién es en este país el que está autorizado para crear dinero? ¿Está el banco autorizado para hacer dinero? Y hay gente que viene y me dice, bueno, pues el Banco de la Reserva Federal es el que tiene esa autoridad. A lo que yo respondo, ok, puedo aceptar eso, siempre y cuando, pero después de que me muestren la delegación de autoridad. ¿Dónde está la delegación de autoridad que otorga la capacidad de hacer dinero al Banco de la Reserva Federal? Es solo un simple acto del Congreso. Yo acepto que son ellos los que pueden hacer el dinero siempre que puedan mostrarme la delegación de autoridad que el Congreso les otorgó, de acuerdo con la Constitución. En la Constitución tiene la autoridad para darle el peso y la medida al dinero, en otras palabras, para decirnos cuánto vale, no hacerlo. Pero Dan, eso es una locura, el banco emiten billetes y bonos todo el tiempo, están creando y haciendo dinero, ¿por qué? ¿De dónde obtuvieron esa autoridad? Lo que mucha gente parece perderse, es que un estatuto en sí mismo o un acta de estatutos generales, crean un deber fiduciario en el Congreso. En otras palabras, hacen un estatuto que genera deuda y obligación en la gente para salvaguardar lo que depositamos en ellos. Son nuestros representantes, así que cuando ellos escriben uno de estos estatutos, en realidad, están asumiendo un deber fiduciario de fideicomisario para con la gente en función del estatuto, o intención del Congreso para emitir estos billetes. Bien, entonces tienen un deber fiduciario. Un fiduciario tiene derecho a ir y hacer algunas cosas en función de sus constituyentes, por así decirlo, sin el conocimiento de la gente. El Congreso está escribiendo todas estas cosas en función de su presunto deber fiduciario para con la gente. Mi punto nuevamente, es que el Congreso debe obtener el poder del pueblo para hacer eso. Y si el Congreso ha de obtener el poder del pueblo, eso solo me dice que el Banco de la Reserva Federal ha de obtenerlo también del pueblo y esto se alinea nuevamente con las tres primarias de las que hemos hablado. El banco no puede usar el dinero de los depositantes, no puede usar su propio capital ni emitir sus propios billetes, lo que significa que este documento, hipoteca, debe ser suyo y su firma otorga la autorización para hacer el dinero y ser sus fiduciarios mientras lo hacen, manteniendo ese depósito en el Banco de la Reserva Federal, para que no aparezca en los libros. No creo que el Banco de la Reserva Federal haga dinero de la nada. Sé que nosotros estamos autorizando al banco para hacerlo con las hipotecas y luego el banco, de acuerdo con sus propias normas, crea un activo de entrada en cuenta a su favor, basándose en la hipoteca. Y eso es lo que afirman que le prestarán. Bien, si esto es cierto, usted acaba de prestarse dinero a sí mismo. Si esto es cierto, volvamos a la pregunta de quién es el banco. Porque no entiendo quién es el banco para sacar el dinero de tu bolsillo y devolvértelo en forma de préstamo y luego te roban la casa como resultado de tomar tu dinero. Eso es lo único que puede ser. Hemos hecho un proceso de eliminación y hemos descartado las demás posibilidades. Así que ¿de dónde salió el dinero? Lo único que queda, después de descartar las tres primarias y la única tercera parte en esa transacción en ese momento específico, es usted y el banco. Están los dos ahí sentados, al otro lado de la mesa está el banco, que no puede prestar el dinero de sus depositantes, ni usar su capital ni emitir billetes. La única otra evidencia es esta hipoteca con su autorización, con su firma. Si les autoriza para hacer ese dinero, es solo cierto que, para empezar, es su propio dinero, a menos que lo hayan engañado gravemente para que le entregue al banco la suma de su hipoteca, por ejemplo 115.000 euros. En lugar de decirte, mira aquí hay 115.000 euros, ¿por qué no me los prestas y te doy el 8% durante 30 años? De otra forma, están admitiendo fraude y tergiversación grave o están admitiendo fraude y tergiversación grave al no revelar todos los hechos sobre que se firmó, y esto nos lleva de nuevo a las leyes contractuales, donde encontré dentro del libro de Corbinson Contracts, que es una de las fuentes más relevantes para los contratos, en el apartado de contratos anulables o contratos nulos en sí mismos. El término validez aplicado a los contratos es una
Significación variable. Hay diversos grados de validez. Un contrato oral, que no está dentro del Estatuto de Fraudes, es inaplicable bajo algunas circunstancias, pero tiene un alto grado de validez en el caso de un contrato anulable. Generalmente existe tanto el poder de anular como el poder de validar mediante la ratificación del acuerdo hasta cierto punto. Un contrato nulo puede ser uno que nunca haya existido realmente. Lo que voy a hacer ahora es ir a un par de casos judiciales sobre esta misma naturaleza, porque creo que los jueces lo explican mejor, sobre todo en cuanto a contratos se refiere. Quiero decir, todos podemos estar de acuerdo en que es un contrato. Acuerdos y contratos son básicamente sinónimos en términos, me parece a mí. Si esto es incorrecto, simplemente corríjanme, solo soy un investigador. Aquí tenemos un montón de casos. En el primer caso sobre contratos, nada puede ser más importante para la obligación que los medios de ejecución. Sin este remedio, podemos decir que el contrato en el sentido legal no existe y su obligación cae dentro de los deberes morales y sociales cuyo cumplimiento depende enteramente de la voluntad del individuo. Las ideas de validez y remedio son inseparables y ambas son partes de la obligación, que son las garantías de la Constitución contra la invasión. La obligación de un contrato es la ley que obliga a las partes a cumplir bien sus acuerdos. Para tener una obligación, según esta sentencia, tiene que haber un remedio válido. ¿Cuál es el remedio para recuperar el dinero que el banco te robó diciéndote que era su dinero en forma de préstamo? Es imprescindible para la celebración de un contrato que haya consentimiento o acuerdo mutuo o recíproco. En otras palabras, ambas partes tienen que claramente estar de acuerdo. Aunque haya firmado la hipoteca, ¿no os parece que la firma de la hipoteca fue un poco así? Tengo como 15 minutos que vamos tarde. ¿Tienes un bolígrafo? ¿Estás listo? Ponme una firmita por aquí. ¿Qué es eso? Ni te preocupes, es sobre políticas de privacidad. Fírmame por aquí también. ¿Y eso qué es? Nada, no te preocupes, eso es solo una autorización. Fírmeme aquí también. Bueno, ¿pero qué es? Esto es la hipoteca, que va por duplicado porque es un requisito que nos pide ley. Bla bla, ¿no tenéis la sensación de que cuando entras a una de estas compañías hipotecarias, siempre van con prisa? Necesitamos estos documentos, vayamos por faena. ¿Tuviste tiempo de leer bien el contrato? ¿Crees que fue debidamente divulgado? Absolutamente no. Y no estoy diciendo que todos hagan eso, pero con todos los que he hablado, me dicen que fueron nerviosos, apurados, o con miedo y sin saber bien qué estaba pasando. La mayoría de la gente cree que simplemente fuiste al banco e hiciste una sola cosa. Usted tomó el dinero del banco, que el banco capitaliza su propio dinero y ahora usted está obligado a devolver el dinero. Pero eso no es lo que pasó. Eso, según la ley, es una tergiversación grave, haciendo de la hipoteca contrato nulo, no anulable. Porque nunca hubo contrato desde el principio, nunca existió, porque no hubo acuerdo mutuo. Sé honesto contigo mismo, ¿estás seguro? Completamente seguro, de que fuiste al banco y obtuviste sus activos y por tanto tienes que devolverlo? Porque entonces ese contrato ya no es nulo, aunque dudo que fuera así. Sin una reunión de las mentes de las partes sobre un elemento esencial, no puede haber un contrato exigible. 3 y 47. Bien, en estas dos páginas hay muchos elementos involucrados, lo que es la hipoteca, el trusto, confianza y la nota. ¿Cuántos elementos? Bueno, hay 23 secciones, pero yo no pregunte cuántas secciones, pregunte cuántos elementos, qué es, qué hace, cómo lo hace para que luego yo reciba ese dinero. ¿Se puede usar más tarde? ¿Acaso se reveló completamente todos y cada uno de los elementos del contrato? De acuerdo con esta sentencia, todos y cada uno de los elementos tiene que haber una reunión de mentes, en el que se me presente, exactamente, lo que tu mente interpreta, para que podamos tener una reunión sobre esa idea. Fueron revelados completamente todos y cada uno de los elementos. Para poder celebrar un contrato, las partes deben tener un claro entendimiento común, sin duda o diferencia. Sin duda o diferencia. Vale, a ver, entonces, todo lo que hiciste fue prestarme tu capital y ahora te lo estoy pagando. Bien, si es así, si eso es cierto. ¿Por qué el banco exige la nota original al cierre? Tengo una idea para usted. ¿Qué tal si me quedo con la nota original y certificaré que es una copia fiel?
Te conseguiré una copia auténtica certificada y le daré al banco esa copia. Porque si realmente lo que ha ocurrido es una simple transacción, lo que cree la mayoría, solo un préstamo de activos, entonces no deberían tener problema en darnos el original y quedarse con la copia. ¿Cómo puede haber una reunión de mentes cuando falta algún elemento? A través del UCC, Código Uniforme de Comercio, encontrará que las leyes contractuales respaldan toda la información que se proporciona aquí a través de la banca, lo que confirma todo lo que está en el estatuto. Hasta que los términos del acuerdo hayan recibido la ascensión de ambas partes, la negociación está abierta y no impone ninguna obligación a ninguna de las dos. El ascenso de cada parte debe ser libre. Dado que un contrato celebrado como resultado del ejercicio de coacción o influencia indebida por la otra parte o obtenido por fraude de una de las partes, carece del elemento esencial de ascenso real y puede ser evitado por la parte perjudicada. Así que, en otras palabras, tiene que haber un ascenso mutuo claro y distinto del significado de las mentes de todos y cada uno de los elementos de ese contrato, de lo contrario, no hay contrato. Y ahora vamos con el PowerPoint. Una de las cosas que tenemos que entender en primer lugar, son las partes, quién soy yo, y quién es el banco. Ahora vamos a coger el Black's Law Dictionary, el diccionario negro de la ley cuarta edición, porque tengo la impresión de que es un asunto legal, por lo que debe usar el libro de ley por excelencia, que es el Black Law. Aquí tenemos que banco se define como un asiento, y pone como ejemplo, asiento de un juez, o corte, que no tiene ningún sentido para lo que la gente piensa que es un banco. Aquí nos dice que es el asiento de un juicio, y si nos vamos más abajo lo define como un establecimiento para la custodia, préstamo, cambio o emisión de dinero, para la concesión de crédito y para facilitar la transmisión de fondos. La mesa, el mostrador o el lugar de trabajo de un cambista de dinero. Persona que dirige una casa de apuestas o de juegos. O suministro de algo que se mantiene en reservas o fondos de suministros como dinero, chips o piezas, etc., custodiado por el banquero o comerciante para usar en un juego. Interesante. Entra en el Código de los Estados Unidos y verás en el capítulo 17 título 12 de 1841 banco se define como banco asegurado. Bueno, si alguien pasara por el cajero y viera esa bonita y maravillosa pegatina de FDIC que dice que todo nuestro dinero está asegurado por la FDIC, tendría que aceptar que ese es un banco asegurado. ¿Cómo se define en la sección 3 a 8 de la ley de la FDIC? Ahí está la pegatina FDIC y la FDIC misma para darle crédito. Bien, ahora esta institución bajo las leyes de los Estados Unidos, cualquier estado se adhiere al Distrito de Columbia bla bla bla, algunos saben, el cual acepta los depósitos a la vista o depósitos que el depositante puede retirar por cheque o medios similares para el pago a terceros y se dedica al negocio de hacer préstamos comerciales. Bueno, esto se aplica al 99% de entidades bancarias o hipotecarias. Acepta depósitos a la vista y se dedican a hacer préstamos comerciales. Siguiente, fui a 1813, voy a retroceder por un segundo, porque este de aquí te dijo que fueras a la 3 de 1813. Bien, si vamos a la de 1813, verás definiciones de banco y temas relacionados. Esto alude a cualquier banco, banco estatal, nacional, de distrito o sucursal, etcétera, que los agrupa a todos en una sola suma global, por lo que ahora ya no importa a qué tipo de compañía haga alusión, aunque sé que hay mucha gente que dice, no, yo estoy en un banco pequeño, tiene otras prácticas, otras conductas, es diferente, pero la realidad es que no, y os lo voy a demostrar con su propio libro, en el cual no se limitan a dar una definición, sino que nos deleitan con una imagen, una pequeña y linda foto mostrándote otra vez, cómo todo es parte del Banco de la Reserva Federal. Quiero decir, es su libro, sus propias palabras publicadas por la Junta de Gobernadores, no solo la Reserva Federal regular, esto es la Junta de Gobernadores. El propósito y funciones de la Reserva Federal. No solo muestra una imagen, sino que además habla sobre quiénes son los miembros banqueros y quiénes son miembros no banqueros, y como los miembros no banqueros deben todos cumplir la misma norma, por lo que no importa si es o no un banco miembro, sea banco agrícola, industrial, caja de ahorros o sociedad de carteras, incluye todo lo que se denomine como banco. De nuevo, como establece la ley de FDIC,
que ilustra y también demuestra y prueba que todos ellos están agrupados bajo la Reserva Federal, lo que implica que todos ellos son agentes de la Reserva Federal. Bien, una cosa que me gusta cuando investigamos, es analizar muchos casos judiciales, mirar los códigos y los estatutos, pero hay otras partes de la ecuación sobre las que también investigo porque lo que me gusta hacer es, si tengo un tema, quiero asegurarme de que el código de los Estados Unidos coincide con lo que estoy pensando. Quiero asegurarme de que los tribunales hayan acordado lo que estoy pensando. Quiero asegurarme que en el UCC, del cual hablaremos un poco más aquí después, coincida. Quiero asegurarme de que pase una prueba de olor, quiero decir, está bien, ahora que tengo esta información, ahora que tiene sentido para mí y obviamente también quiero asegurarme de que coincida con la intención del Congreso. Bien, aquí hay un acto, este es el de una ley de sociedad de cartera. Solo para que tengamos claridad, pasamos de la FDIC a la Reserva Federal, y ahora vamos a la ley de sociedad de cartera. Aquí tenemos su acta y en la definición de banco encontramos, banco asegurado o una organización asegurada que acepta demandar depósito o depósitos que el depositante puede retirar, y que están involucrados en el negocio de préstamos comerciales. Lo que suena familiar, si tenemos en cuenta lo que dijo la Reserva Federal bajo el capítulo 12 de USC 1813, de nuevo en el acta de la Reserva Federal, esta es una parte diferente de la ley. Esto es el Código 12 de Regulaciones Federales, este código es como los mecanismos internos, por ejemplo, se aprueba un estatuto, hay una agencia del gobierno que controla ese tema determinado y crean el Código de Regulaciones Federales, que son las reglas internas de esa agencia, con respecto a ese tema concreto, y luego tienes el Código de los Estados Unidos, que es la jerga legal que interpreta ese estatuto y lo codifica en el Código de los Estados Unidos, por lo que este es el Código Interno de Regulaciones Federales sobre bancos y entidades bancarias, que caen sobre la Oficina del Controlador de Moneda que caen sobre el Departamento del Tesoro. En esta otra definición tenemos que banco es un banco nacional que incluye una sucursal federal como se define en la parte 28 de este capítulo con depósitos asegurados por el gobierno federal, excepto en lo dispuesto en 2511C. Ahora bien, 2511C esta parte se aplica a todos los bancos excepto lo dispuesto en C2 y C3 de esta sección. C2 y C3 están justo aquí, y dicen C2, sucursales y agencias federales. Esta parte se aplica a todas las sucursales federales aseguradas, cualquier sucursal federal que no esté asegurada que resulta de una adquisición descrita en la ley bancaria internacional y luego C3 bancos con fines especiales. Esta parte no se aplica a los bancos con fines especiales que no prestan servicios bancarios comerciales o minoristas otorgando crédito al público en el curso ordinario. He escuchado decir a varias personas que me llamaron, que estaban en la corte y le pregunté al banquero y al abogado, si el banco me presta su propio capital, y es increíble que el banco no responde esta pregunta, especialmente en una corte, quiero decir, que estás ahí para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Si obviamente, estamos en una corte, ¿por qué debería ser tan difícil responder a la pregunta? ¿Me presto su propio capital? ¿Sí o no? Si responden no, evidentemente pierden todo derecho a reclamar. Si responden que sí, recuerdo las secciones 35 y 37 de la intención real del Estatuto del Congreso, que establece que es una violación federal que usen su propio capital, lo que los deja atrapados en una trampa. Sin embargo, lo que suelen responder, abogados y banqueros si pueden hacer que les respondan, es que no les dieron su propio capital, les otorgaron el crédito. Bien, ¿qué es una extensión del crédito? La extensión es un préstamo. Ellos le otorgaron algo, ese crédito, tiene un valor obvio, así que si le prestaron crédito, entonces, volvería a haber un préstamo, sigue siendo un intercambio de valor, por lo que sigue siendo un préstamo. Con lo cual tanto si es sí como si es no, no pueden responder a esa pregunta. ¿Me prestaron su propio capital? Porque si no, entiendo que no me dejaron nada, si me equivoco, simplemente respondan a la pregunta. Así que todo lo que tengo que hacer es obtener respuestas a las preguntas. Y al ir haciendo esto, encuentro cosas como esto. Extensión de créditos por parte de ciertos bancos de propósito especial, que se menciona en el 12 USC 24 séptimo, que nos será de utilidad más tarde. Distrito de la Reserva Federal,
pertenencia a bancos nacionales. El territorio continental de los Estados Unidos, con exclusión de Alaska, se dividirá en no menos de 8 ni más de 12 distritos. Dichos distritos pueden ser creados periódicamente por la Junta de Gobernadores del Sistema de Reservas Federales, hasta un máximo de 12 en total, disponiéndose que los distritos se repartirán teniendo debidamente en cuenta la conveniencia y el curso habitual de los negocios y no serán necesarios ser colindante con cualquier estado o estados. 27.40. Que cada banco pertenece a la Reserva Federal, queda bien reflejado en el estatuto, y si no lo hacen la sanción prevista en la sección 501 de este título, dice, hacerlo someterá al banco a dicha sanción, por lo que tiene que ser miembro de la Reserva Federal. Está bien especificado en el estatuto 501 es la pérdida de una franquicia. Si no se convierten en miembros, pierden su franquicia, han perdido la franquicia, o son socios de la reserva, o no hay banco, como se describe claramente aquí. Está bien nuevamente eso es lo que es 12 U.S.C. 21. Mencioné eso de la sección 9 del título 62 anterior, que es parte de 13 Stat 99. Todo director que haya participado o asentido en la misma será responsable a título personal o individual de todos los daños y perjuicios que dicho banco, sus accionistas o cualquier otra persona hubieran sufrido como consecuencia de tal violación para que el banquero y el abogado no sean responsables, en cambio el director, sí es responsable. Esto es importante, porque creo que muchas personas están gastando sus municiones tratando con el servicio al cliente, que realmente no sabe más que tú. En cambio, en su departamento legal, que saben cómo codificar la intención original del Congreso para que suene como algo, que no lo es en absoluto. Cuando de hecho saben muy bien que el estatuto es una lectura muy simple de entender la intención del Congreso. Entonces, ¿por qué van a la jerga legal para darle vueltas y que yo no entienda? 29.42. Bueno, aquí en el 12 U.S.C. 21 dice lo mismo que decía en la anterior pantalla que he mostrado, respecto a que tendrían que renunciar o convertirse en miembros de la Reserva Federal. Esto es lo que dice sobre los bancos nacionales, o asociaciones para llevar a cabo el negocio de la banca, bajo el artículo 62 de los estatutos revisados. Lo primero que nos dice es que debemos ir al artículo 62 y que la formación de la banca nacional se rige por el título 62 de sus estatutos revisados. El resto de secciones es un copia y pega. He remarcado algunas, las he puesto en rojo y las he subrayado para resaltar algunas partes, pero no hay cambio en las palabras, comas, puntuaciones ni nada más aquí. Estas son palabras textuales. Aquí dice también que deberán celebrar estatutos de asociación que especifican en términos generales el objeto para el cual se forma la asociación que no sea incompatible con la ley, que la asociación considere conveniente adoptar para la regulación de sus negocios y la conducción de sus asuntos. Estos estatutos serán firmados por la persona que se une para formar la sociedad, y copia de los mismos se remitirá al Contralor de la Moneda, para que sea archivado y conservado en su oficina. Por lo tanto, sabemos gracias a la FOIA que podemos obtener el control de la moneda cuando se trata de un banco nacional, y averiguar quiénes son los directores y obtener una copia de sus estatutos de asociación. ¿Cuáles son sus términos generales para asegurarse de que no sean incompatibles con la ley? Información muy interesante. Hable con muchos banqueros y abogados. Cuando hable con algunos abogados les pregunte, ¿alguna vez leíste el artículo 62 de los estatutos revisados? A lo que contestaron, solo llega hasta el 50. Es por eso que el estatuto general es de donde vino el código. Y dicen, no hombre. Ahora usamos el código. Yo digo está bien, ok, de acuerdo, me alegro de que hayas usado el código, pero el código se basa en el estatuto, y esos abogados se reían de mí, diciendo, tú no sabes de procedimientos, usted no tiene una licencia de la barra, jajaja, y ni siquiera es el caso, ya que tienen una licencia de asociación, no estatal, pero da igual, eso es un tema aparte, dejémoslo por ahora, así que, lo que hice, fue ir a la ley de Cornell. Entré en el título 12 y tenía un pequeño cuadro de búsqueda allí y escribí artículo 62 del estatuto revisado y me trajo 33 resultados diferentes.
en otras palabras 33 diferentes secciones del artículo 62, en las que se menciona o hace referencia al título 62 del Estatuto. Al realizar la búsqueda aparece esto: Uses y disposiciones generales, CIC, poderes corporativos de las asociaciones, recaen bajo estos estatutos. Las violaciones de las disposiciones igual, las facultades bancarias y los deberes de los bancos también. La facultad de poseer bienes inmuebles están recogidas, para que pueda ver que bastantes de estas secciones en realidad se remontan al título 62, lo que significa dos cosas para mí. La primera es que los abogados se equivocan cuando dicen que ha sido derogado o que es demasiado antiguo y no deberíamos usarlo porque la ley actual aún hace referencia a él. Y número 2, me muestra el estatuto aún es superior al código. Estas de nuevo son las secciones que ya he cubierto. Estoy en el PowerPoint para poder ir de aquí para allá en las diapositivas y así poder reafirmar algunas partes y sentencias que hablan porque el estatuto es supremo frente al código. De nuevo una descripción de lo que es la ley positiva. Ley efectiva y específica o adoptada por autoridad competente para el gobierno de una sociedad jurídica organizada. Black's Law, quinta edición. Prima facie. A primera vista, de nuevo tenemos el coche sin motor. Parece un gran coche en apariencia, pero de hecho no lo es porque no tiene motor. Estos estatutos son una gran evidencia legal y aceptadas como leyes en cualquier tribunal de los Estados Unidos, y a menos que el Congreso esté firmemente anexado al título del Código de los Estados Unidos en ley, el título es solo prueba prima facie de la ley, que nuevamente prima facie, hecho que se presume verdadero a menos que sea refutado. En otras palabras, es evidencia a no ser que puedan mostrar el estatuto para refutarlo. Donde el título no ha sido promulgado en una ley positiva, el título es solo evidencia prima facie o evidencia refutable de la ley y si la interpretación es necesaria, se puede recurrir a los estatutos originales mismos, incluso a la codificación en derecho positivo. Si lo promulgaron en un derecho positivo o dicen que lo hicieron precede a un conflicto entre la codificación y los estatutos en general, o en otras palabras, ni siquiera la codificación le da al código un precedente con los estatutos generales. Es más fácil como lo dice aquí, el Código de los Estados Unidos no prevalece sobre los estatutos en general cuando exista conflicto entre sí. Y eso significa para mí que si cambias una coma o quitas un punto o añades una coma o cambias una y por una o, eso sería un cambio y eso significa que usted debe volver a los estatutos generales, porque son inconsistentes con la verdadera intención del Congreso. El Código de los Estados Unidos establece principalmente cuáles son las leyes de los Estados Unidos, en la medida en que las disposiciones del Código de los Estados Unidos son inconsistentes con los estatutos generales, serán los estatutos generales los que prevalezcan. De nuevo estatutos. Sé que los estatutos son un poquito más difíciles de conseguir, los hicieron más difíciles de conseguir, en mi opinión, por una razón específica. Por lo que se ha realizado esta gran tergiversación. Pero puede ir a una biblioteca y obtener algunas sentencias. Alguno de los estatutos o medio millón de personas deciden, hey, comencemos a hacer que esto sea notado públicamente, compártanlo. Si suficiente gente se queja, tal vez dejen de hacerlo.